Hola Ruti, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, Baruch Hashem. Bien. ¿Qué Pero novedad? escúchame, ¿no era que hoy empezabas ahí en la yeshiva? Todavía no me confirmaron. No importa, pero aunque empieza la yeshiva, el Zoom sigue. No, ya lo sé, sí, 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 ya lo sé, pero pensé que hoy iban a hacer las clases No, presenciales. por Bueno, ahora. Yo creo está que bien, yo vamos a igual, pero empezar el lunes. No me avisaron todavía bien. Hola, bueno, Rach, no me avisaron bien. Yo está creo bien. que el lunes de Hashem. Bueno, cuando Ok. sea que sea bien, Amén, igual de amén. todas maneras yo presencial no puedo. Muy mal, muy mal. Lamentablemente, lamentablemente, pero bueno, te Bueno. escuchamos con muchas ganas, Ruti. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nosotros Besrat Hashem. estamos Baruch Hashem ya en Melahim Bet, Perek Yud Bet, en el cual, espera, voy a quitarle el volumen a esto. Pensé que ya se lo había quitado. Espérenme. Listo. En el cual estamos viendo un rey anterior, bueno, dos reyes anteriores al rey Hiskiau, que es el que más vamos a hablar de él por ahora, aunque este también era un rey tzadik, pero no pudo y tuvo la suerte de poder usar su tzidkut para cosas que son adecuadas, pero igual fue un rey que fue un rey bueno. Trágica el inicio de la vida de él porque él es consecuencia de un ataque atroz que la Reyaid de Atalia decide matar a toda la familia de David. Él es el único sobreviviente y Osheba y Oyada, el Cohen Gadol, le salvan la vida y lo protegen en el Bet HaMikdash. Y esa protección del Bet HaMikdash al final, hoy vamos a ver que a lo último de su vida le generó a él un perjuicio, porque por el hecho de que la gente lo empezó a adular a él y a decirle de que él debe ser como casi Hashem para poder vivir en el Bet HaMikdash, en el Kodesh HaKodashim, donde él estuvo escondido, y que no le pase nada, que es un lugar donde un Cohen puede entrar un ratito, el Cohen Gadol entraba un ratito, el día más santo del año, en Yom Kippur, y Bekoshi le amarraban a él algo en la pierna porque por si tenía cualquier pensamiento extraño que se le cruzaba, se moría en el instante, y él pudo vivir ahí durante 6 años, tiene que ser él algo extremadamente especial. Y lamentablemente la gente que a veces utiliza esas cosas para adular a las otras personas con un interés político, con un interés económico que tenga, entendemos, no se puede porque es azul hacer hanifut, adulación, pero lo entendemos porque pues, es gente que quiere algún beneficio. El problema es cuando uno se la cree eso. Y Joash con el correr del tiempo se la fue creyendo, entonces él empezó a autoconsiderarse a él mismo como si fuera él una abodazara y la cosa no va a terminar bien. Pero antes que sea esto, él demostró en sus rasgos de su carácter también tener otro defecto, que es olvidarse de los favores que otras personas le hacen. Si existe hoy el Mashiach, es gracias, obviamente gracias a Boreolam, pero gracias a esta señora Yehosheba junto con su esposo Yoyada, que le salvaron la vida a Yoash. No nada más le salvaron la vida, se ocuparon en coronarlo, mataron a una persona que estaba a punto de matarlo a él, y lo criaron, lo hicieron grande. Pero a Yoash se le olvidó esas cosas. Entonces, cuando Yoash ya empieza a ser un poquitito más grande, como él es el rey y él tiene la autoridad, empieza a tomar decisiones sin consultar, sin preguntar, como los niños, los jovencitos hacen de manera impulsiva, o las personas que tienen una autoestima baja, que necesitan demostrarle a las otras personas que están a su alrededor que tienen el poder absoluto. Y Yoash tiene una idea muy buena, que es remodelar el Bet HaMikdash. Nosotros empezamos la semana pasada diciendo de que ya pasaron 150 años desde Shlomo HaMelech, el Bet HaMikdash estaba muy reventado, los Malhuyot que siguieron por esta bola de nieve que se empezó a crear, que los no llegaron al nivel espiritual como tenían que ser, a partir desde Rehabam, los Yehudim no están subiendo de esa categoría por el Yetzer Hará tan grande que tienen la Abodazara. Vamos a decir que del lado de Yehudá no es tanto un ataque de Abodazara, porque los de Yehudá
trataron de mantener siempre y iban al Bet HaMikdash y todo. Los de Israel están fatal. Los de Yehuda más o menos ahí iban. Yoshafat, que es el último rey antes de él, se equivocó, bueno, fue a Haziau, pero no duró nada. No logran subir, no logran establecerse, básicamente porque los líderes del pueblo de Israel tampoco son líderes fuertes y grandes. Yoshafat sí, pero Yoshafat comete ese desliz de buscar una alianza con el otro Malhut, entonces se casa con esta Reshait. Y bueno, las cosas terminaron bastante mal. Y Yoash dice, vamos a remodelar el Bet HaMikdash. ¿De dónde sacamos dinero para remodelar el Bet HaMikdash? No hay dinero. Entonces vamos a hacer una colecta, vamos a hacer un charity. Muy bien, ¿cuál es el charity? Kohanim vayan a pedir dinero. Y los Kohanim, por miedo a decirle al rey, es una pésima idea. Nosotros no estamos hechos de madera para ir a pedir. No nos gusta pedir, nos da vergüenza pedir, ni siquiera sabemos pedir, Baruch Hashem. Se quedan callados. Pasa unos años y inmediatamente Yoash un día se despierta. ¿Qué es lo que nos pasa, no? Cuando le decimos a alguien, a la Oseret o a alguien que nos haga el closet, después se nos olvida. Y después un día a las 3 de la mañana nos despertamos a ver si ya hizo el closet. Y ve que no se recolectó el dinero. Entonces llama Yoash a los Kohanim y les dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No recolectamos el dinero que necesitamos. Entonces Yoash dice, entonces, ¿ahora qué hacemos? Y ahora sí le pide el consejo a Yoyada. Y Yoyada le dice, mira, eso de estar pidiendo dinero, los Kohanim no lo saben hacer, ni viste que te funcionó. Vamos a poner cajas, vamos a poner como si fuera cajas grandes. Y de hecho, hay una Gemara que se llama Masejet Shekalim, que yo la vi en Shabbat. Y Masejet Shekalim habla de que gracias a la idea que tuvo Yoyada, eso ya se quedó como forma de recaudación de dinero para cuando se hacía la mitzvah de Mahatzita Shekel. Cuando se hacía la mitzvah de Mahatzita Shekel, ¿qué es? ¿Qué es la mitzvah de Mahatzita? Nosotros hoy no es Zech le Mahatzita Shekel, pero ¿qué es esa mitzvah? En el mes de Adar, a partir de Rosh Chodesh, se empezaba a llamar a la gente que empiece a donar medio shekel, que eso en la época del Mishkan se usaba para contar a la gente, pero después que ya no se hicieron más censos, ese dinero se utilizaba para comprar korbanot, de korbanot tzibur básicamente, y también para hacer arreglos en el Bet HaMikdash y para hacer diferentes cosas. Entonces, esa idea la Gemara la sacó adaptada en lo que después fue Alajot para recaudar fondos para el Bet HaMikdash. Y hay toda una Masejet que se llama Masejet Shekalim, que está en Mishnah. Gemara no hay Gemara de Masejet Shekalim, nada más hay Yerushalmi, Babli no hay, pero en Mishnah está Masejet Shekalim, creo que está en Moed, en el cual es toda una Masejet que tiene 13 o 14 perakim, que habla y explica cómo era un sistema de recaudación de donaciones que la gente hacía en el Bet HaMikdash. Y habían kupot, y tenía kupá, estaba marcado con qué letra, la Mishnah pregunta si estaba escrita en español, que ilu con letras yevaniot, o estaban escritas en hebreo, y me llamó mucho la atención que hay una opinión que dice que estaba escrita en yevanit, porque la gente era el idioma que hablaba. Entonces ponían kupá 1, kupá 2, kupá 3, y se iban llenando las kupot y las iban vaciando. Y esa idea, Jajamim la sacaron de acá, del Naví en Yoyada, cuando Yoyada le dice, vamos a poner kupot. Y fue una idea muy buena, porque las kupot estaban ahí. La gente venía a hacer korbanot y preguntaban, ¿y esta caja qué es? Es una caja para que dones para remodelar el Bet HaMikdash. Perfecto. Y la gente se prendió, se llenaban las cajas, y como nosotros estudiamos que en la noche las recogían para que nadie robara. Pero había una confianza entre la gente que, como dice el Naví ahí en el Pasuk, Be'emuná Emosim, los albañiles, los pintores, los colocadores, todas las personas iban y decían, necesitamos tanto, los Kohanim le daban, no les pedían recibo, no les pedían nada, y se hacía porque había mucha confianza mutua entre la gente no engañaba, la gente no mentía todavía. Después, cuando ya nos vamos a acercar más a la época de la destrucción del primer Bet HaMikdash, Irmiau sí habla mucho de esa parte que falló mucho entre la gente, el Ben Adam la Javeró, las mentiras corrían muy rápido. Limdule Shonam, así dice Irmiau, Limdule Shonam Daber Shaker.
se acostumbraron, la boca ya mentía y engañaba, pero en esta época todavía había mucha confianza entre la gente, nadie pedía recibo, que ilu como si fuera que cuando pides un recibo es Emet, no es Emet tampoco, cuando ustedes tengan trabajadores en la casa, se van a dar cuenta, yo también una vez le di la vida de hace mucho, pensaba que si te trae el pintor el recibo de Comex es porque eso es lo que gastó, Sheker de Hazard. Tienen arreglos entre ellos, tú pon 500 y tú quédate con 100 y me das 50 a mí y no sé qué. Pero bueno, la cosa es que Baruch Hashem, Hashem Matov Helkenu, en el pueblo de Israel esto no pasaba. Y los trabajadores trabajaron muy bien, con mucha tranquilidad. Los Yehudim dieron con Ain Yafa, con un ojo bonito. Y las cosas estaban funcionando muy bien. Hasta que fallece Yoyada. Yoyada, Hashem lo bendice, fallece ya una persona muy grande, fallece a los 130 años. Pero Yoyada tiene un hijo que se llama Zeharia. Y Zeharia pasa un problema, porque Zeharia en un momento dado, cuando el pueblo de Israel no se está portando tan bien, él llama al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel haga teshuva. Pero Zeharia, hijo de Yoyada, siendo él también un Cohen Gadol, se expresó de una manera muy fuerte cuando estaba reprochando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se sintió ofendido frente a la forma de ese reproche. Entonces, tomaron una reacción elevada y mientras tanto el pueblo de Israel estaba recibiendo ataques de Hazael, el rey de Aram, que tenía que Hashem hacer algo para que el pueblo de Israel de alguna manera recapacite de lo que estaba pasando. Yoash se sentía el exitoso number one porque a nombre de él salieron las plaquitas de que gracias en el reinado del rey Yoash se remodeló el Bet HaMikdash. Entonces él estaba en su salsa y cuando Yoash estaba siendo rey, en un Yom Kippur, Yoash decide que ya estaba todo el pueblo de Israel ahí en el Bet HaMikdash, es un buen momento para reprochar al pueblo de Israel. Esto no está en este Naví, en Melahim Bet no está. ¿Está donde? Está en Divrei Yamim. Acuérdense que hace muchísimo, cuando empezamos a estudiar Naví, dijimos que el Naví, dentro de los Nevi'im, tiene como Nevi'im que completaron, sí, ¿cómo completaron? Muy mal. Completaron información que falta en el Tanaj, digamos, en la parte de Bereshit, Shemot, Vaikra. Varios detalles se aumentan en Divrei Yamim. Y como es muy largo el libro, entonces se dividió Divrei Yamim Aleph y Divrei Yamim Bet. En Divrei Yamim Bet se ponen agregados, por ejemplo, muchos de los hijos de David Amelech no salen en Shmuel Bet, salen en Divrei Yamim, ¿sí? Entonces muchos detalles se aumentan ahí. Ahí en Divrei Yamim cuenta, el Tanaj, el Naví cuenta qué fue lo que pasó con Zeharia. Entonces Zeharia decide en un Yom Kippur que va a reprender al pueblo de Israel y se equivoca y dice en palabras muy, muy fuertes una expresión que no la tenía que haber dicho, pero se le salió por el dolor que tenía. Él dijo, así como ustedes abandonaron a Hashem, Hashem los va a abandonar a ustedes. Entonces el pueblo de Israel se sintió muy lastimado por esa expresión. Él habló de una manera muy dura. Él lo dijo por dolor, no lo dijo porque quería ofender al pueblo ni nada. Pero él se equivocó. Él era hijo de un Cohen Gadol, aparte era Zeharia Naví, era un Naví, y aparte era el Av Bet Din del Sanedrín. Tenía mucho poder, era una persona que tenía mucho poder. Y bueno, y aparte era un poco pariente del lado de Yehudá, porque su mamá era algo de Yehoram, el rey de Israel. Entonces, una expresión así fea. La gente empezó a decir de que una persona que dice que Hashem abandona a su pueblo no puede ser una Naví Emet, tiene que ser una Naví Sheker. Entonces, empezaron a decir, esta persona no es un Naví de verdad, esta persona es un Naví Sheker, un Naví de verdad nunca se expresa de esa manera agrediendo al pueblo así y diciendo que Hashem abandonó al pueblo. Entonces, probablemente
él está equivocado y hay que juzgarlo y hay que matarlo. En realidad no fue nada de esto, pero él era una cosa muy, muy fuerte y agarró el rey y decidió que Zeharia merece morir. Y Joash mató a Zeharia, que era el hijo de la persona que le salvó la vida a él. Y aparte era un tzadik, un naví, un cohen, era una persona muy, muy grande. Cuando Zeharia vio que ya lo van a matar, agarró y gritó que Hashem vengue mi sangre y yo me estoy muriendo por cumplir, digamos, un Dvar Hashem, para él era eso. Y Hashem cumplió ese pedido de Zeharia de una manera muy dura, porque lo que pasaba era de que a él lo mataron del lado, en las afueras del Bet HaMikdash, donde sesionaba el Betín, y estuvo muy mal Yoash, porque la parte lo mató Kippur, que ese año Kippur había caído Shabbat. No sé, son cosas que uno no entiende de gente tan grande, porque Yoash era un tzadik, pero bueno, se equivocó, fueron así arranques de ataques, de que cada quien tiene su lado de dónde apoyarse. Unos porque no podemos permitir que esto suceda más, entonces hay que tomar el toro por los cuernos. Zeharia, que no se disculpó por lo que dijo, a lo mejor si Zeharia hubiera pedido perdón, todo esto no se hubiera dado. Sof Kol Sof, lo que pasó es que asesinan a Zeharia. Estoy usando la palabra asesinamiento porque no tuvo un juicio válido ni nada. Y lo asesinaron, que no se puede matar aparte ni en Shabbat, ni en Kippur, ni nada. Filu Betin, cuando no sesionan esos días ni nada. Y Hashem, como honor a un naví y un cohen asesinado, y no sé, es decir, injustamente, cumplió esa voluntad que pide Zeharia. ¿Y cómo se cumplió esta voluntad? Haciendo de que la tierra pierda la capacidad de permeabilidad. La tierra se volvió no impermeable, no absorbió. La tierra no absorbió la sangre de Zeharia. Al contrario, de la tierra salía sangre. ¿Sí me estoy explicando? Está el cadáver de él tirado con el chorro de sangre sobre la tierra, no es algo que estaba asfaltado, sobre la tierra. Se supone que la tierra, ¿qué debe de hacer con los líquidos que hay sobre la tierra? Los absorbe, como con la lluvia, lo chupa. De hecho, una de las cosas que Hashem, digamos, le reclamó a la tierra, no es que le reclamó porque la tierra sí Hashem la hizo, es de que cuando Caín mató a Ebel, la tierra absorbió la sangre de Ebel y le dijo a Hashem a la tierra, ahora vas a recibir tu castigo porque no hay ni recuerdo de que Ebel se murió así, como que no parecía nada, ya no había manchas, no había nada. Y eso siguió una cosa durante muchos años. Esto Hashem lo hizo de alguna manera porque Hashem quería que la gente recapacitara. Y esta cosa que salía la sangre a borbotones y siguió saliendo durante bastantes años más, que ahora vamos a ver lo que pasó, generó lamentablemente un Hilul Hashem muy grande entre los Goim, porque Zeharia era famoso, también su papá era famoso, era una persona muy... que tenía relaciones con los otros Malhuyot también, una persona muy buena, muy dada con la gente, y cuando se sucede una situación así de un tzadik que se muere de esta manera y lo mandan a matar un hermano, imagínense los Goim, imagínense el Lamaude que fue en los medios de comunicación Goy, que un Yehudí rey mata a un Cohen Gadol Naví, hijo de la persona que le salvó la vida, todos los títulos de milenio, de reforma, Yehudí mata a Yehudí, se están matando los Yehudim entre ellos, todo el Hilul Hashem tan grande que se generó. Y más que más, el Fuitobá, el desagradecido, Yoash se ensegueció. Simplemente, ¿cómo matas? Tienes que hacer un juicio, tienes que ver, aparte Zeharia era un tzadik. ¿Se te olvidó que vives tú gracias al papá de este señor? ¿Cómo no puede ser una cosa así? Pero bueno. ¿Pero por qué Hashem permitió que lo mataran así? No sé.
No sé en qué pecó Zeharia, por qué merecía esta muerte. No encontré entre Hazal que digan, pero bueno, sí, se entiende que él tuvo ese fin porque él Por lo Zilzel que de Jabod Israel. Él le faltó el respeto a los judíos. También Zeharia se le subieron un poquito los humos, como para decir, porque dijo, yo soy Cohen, soy Naví, soy Abedín, tengo permiso. Y Behemet, el Yetzer Hará es muy pícaro. El Yetzer Hará busca esa forma. El Yetzer Hará de alguien religioso viene disfrazado como que decir esto pasó por esto y ustedes y distorsionar un poquito las cosas y hacerlas así es un poquito el chun de los religiosos que tenemos. Probablemente ahora, después de lo que pasó en Mirón, también vaya a pasar. Nosotros no estamos inmunes a eso. También va a buscar la gente quién es el culpable. Entonces los religiosos vamos a culpar a los no religiosos y los no religiosos van a culparnos a nosotros que somos unos dejados, que cómo vamos tantas personas juntas en un momento de pandemia. Hubo una reacción, yo lo escuché aquí en México, de gente que así reaccionó. ¿Cómo va tanta gente a un lugar en un momento? No sé si ustedes pudieron ver imágenes. Yo si vi 3 cubrebocas ahí, creo que es mucho, porque me parece que no sé. Si bien ahora la ley permite salir a lugares públicos, pero yo no sé si eso se llama que es un lugar público, porque estaban todos así apretados. Porque el Yetzer Hará así es, porque a nosotros nos gusta el morbo, nos gusta tener de qué hablar, y entonces tenemos que echarle la culpa a alguien de las cosas. Y no viene por ese lado. Entonces Zeharia se equivocó, pero el que se equivocó mucho peor que Zeharia fue Joash. Una cosa es pararse y gritar y decir cosas que no están bien, y otra cosa es ir a matar a un ser humano. Eso es una cosa que se equivocó, pero mal. Y así lo que Hashem está haciendo, de que te recapacites un poquito, porque cuando la Jebra lo va a ir a enterrar, la tierra se volvió como si fuera piso. Y no nada más eso, sino que empezó a salir sangre del piso. Entonces las personas de la Jebra se desesperaron y empezaron a tirarle a la tierra más tierra y no había forma. Y Hashem hizo, y ustedes están sentadas, espero que estén todas sentadas. Raquel, la única que veo es a Raquel, está sentada, 252 años, 252 años, 252 años, la sangre de Zeharia seguía saliendo de la tierra. Hasta que se destruyó el Bet HaMikdash, y todo eso es para decirle a los Yudim están mal, y la gente no logró entender el mensaje y hacer teshuvah. Y cuando viene Nebuzaradán, el Rasha a sitiar la ciudad de Jerusalén el 17 de Tamuz, y que están sitiando la ciudad de Jerusalén ahora dentro de muy poquito, ojalá ya venga el Mashiach y no tengamos que ayunar ni pasar el proceso de estas 3 semanas, pero desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, que no vamos a casarnos, ni vamos a hacer fiestas con música, ni nada, que los niveles de luto son mucho más estrictos que Omer. Omer también es costumbre hacer, pero si ustedes leen el lenguaje, cómo se expresa el Rabo Badia de Omer, y si ustedes leen el lenguaje del Rabo Badia en el Yalkut Yosef de las 3 semanas, es durísimo, mucho peor las 3 semanas. Nada más que Sefaradim no hacen como Ashkenazim, que no se rasuran durante las 3 semanas. A Sefaradim sí se rasuran, nada más a partir de Rosh Hodesh es que no se rasuran, y después los niveles de mayor luto van increchendo, vamos a decir. Este año, Baruch Hashem, que tanto el 17 de Tamuz como Tisha B'Av cae domingo, Baruch Hashem, entonces no tenemos Shavua Shehalvo, entonces el tema de la lavada y eso de la ropa no existe, pero la rasurada es a partir de Rosh Hodesh, y el tema de la carne, según cada minag, pero también es a partir de Rosh Hodesh. Entonces, este Rasha sitia la ciudad de Jerusalén, y cuando entra, ve lo que está pasando adentro del Bet HaMikdash, y le pregunta a algunos Yehudim. Los Yehudim no le querían decir a Nebuzaradán qué es lo que estaba pasando, porque es un Hilul Hashem. Entonces, ¿qué le inventaron? Le inventaron una historia y le dijeron, no, lo que pasó es que una vez matamos a algunos animales para hacer korbanot, y no checamos bien las alajot de shejitá de esos animales, y no nos dimos cuenta, y hicimos korbanot que no se podían hacer porque el animal no estaba bien matado. Entonces, la sangre es sangre de animales que se está así agitando.
Ah, sí, bueno, entonces vamos a hacer, si ustedes mataron animales, vamos a matar ahora animales que estén bien matados y vamos a hacer, a ver, voy a matar yo animales que no están bien matados para ver si también hace el mismo efecto. Y lo hizo y obviamente que la sangre se absorbió, no fue eso. Dijo, no, aquí algo no me suena, quiero que me digan la verdad. Entonces los Yehudim no quisieron decir, se quedaron en silencio. Entonces agarró y dijo, ah, sí, voy a empezar a matar gente hasta que me digan. Tipo los nazis igual. Entonces dijo, si no, y los Yehudim seguían callados, entonces si no los voy a empezar a torturar. Entonces las personas dijeron, bueno, te vamos a decir la verdad es que hace muchos años teníamos un Naví, que aparte de Naví era un tzadik, y era un Cohen, y era un juez, etcétera, etcétera, y él nos dijo que nos van a pasar a nosotros cosas muy feas si no cumplimos Torah y Mitzvot, y entonces nosotros no quisimos hacerle caso, lo matamos, y Hashem mandó esto como señal. Eso pasó, mataron a un profeta inocente, sí, matamos a un profeta inocente, entonces yo voy a hacer que se vengue su sangre. Agarró y mandó matar la cantidad de nada más ni nada menos de 80,000 Kohanim, jóvenes, ¿sí? En ese lugar. Y las sangres se mezclaron, unas sangres con las otras, pero la sangre de él seguía borboteando y seguía borboteando. Entonces Nebuzaradán dijo, parece que el Naví todavía no está contento. Entonces mandó a matar al Bedín, al Sanedrín Agedolá, la que sesionaba en el Ishkat Agazit, ahí en el Bet HaMikdash, que son 71 tzadikim grandísimos, porque para estar en el Sanedrín había que ser un tzadik muy grande. Y siguió la sangre huyendo. Agarró Nebuzaradán y empezó a matar a niños, chicos y chicas de Am Israel. Empezó a matar a filo a bebés este Rasha y seguía la sangre. Ya hasta, imagínense que un asesino como Nebuzaradán, que está matando a toda esta cantidad de gente y aparte a todas las que mató en la destrucción del Bet HaMikdash, en un momento ya él mismo ya no pudo más y agarró y le habló a la sangre y le dijo, ya, ¿qué quieres? ¿Que mate a todo Am Israel por ti? Entonces Hashem dijo, como si este Rasha ya llegó a un nivel de Rahmanut, de piedad, entonces como yo no me voy a apiadar del pueblo de Israel. Entonces finalmente Hashem hizo que esa sangre se calmara y que ya no siga huyendo ahí, y eso era un simán de que Hashem ya perdonó al pueblo de Israel. Los por qué no los puedo contestar yo, son Heshbonot Shamaim, seguramente era parte de la capará de la destrucción del Bet HaMikdash, murieron muchas personas cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash y cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash, pero bueno, él la verdad es que este Nebuzaradán se quedó muy mal con todo esto y empezó a decir, a lo mejor si Hashem está haciendo esto con su propio pueblo, la paliza que me toca a mí porque yo estoy haciendo esto. Entonces, mejor, no sé. Él tuvo el zehut de ponerse a pensar bien las cosas y hay opiniones en Hazal que dicen que él se hizo ver, que él dejó todo, se convirtió al judaísmo y le plantó todo el ejército a Nebuchadnezzar, por eso es que después Nebuchadnezzar tuvo que venir a hacer un poco de orden. Pero bueno, esta situación también Hazal se la adjudican a que cuando Hazael, el rey de Aram, empezó a hacer ataques a Malhut Yehudá, Yoash se desesperó y en lugar de consultar con un Naví, con Zeharia, por ejemplo, en su momento, con los Nevín que habían ahí, qué es lo que tiene que hacer, él luego agarró dinero del Bet HaMikdash y le pagó a Hazael y hizo un tratado de paz con Hazael para que Hazael se deje de molestar. Y eso estuvo mal también. Entonces, fue muy fácil cuando uno hace un tratado de paz. El tratado de paz hoy está y mañana quién sabe. Lo hemos visto nosotros en carne propia cuando, ¿cuándo fue? El tratado de Oslo en el 80 y algo, que le dieron el premio Nobel de la Paz a este Rasha de Arafat y también a Rabin por firmar ese tratado. ¿De qué sirvió ese tratado? De nada. Si los árabes siguieron atacando, siguieron acuchillando, siguió habiendo intifada. Es decir, el tratado de paz, pura mentira. Shalom, ¿cómo dice el pasuk? Shalom, shalom, vein shalom, amar Hashem.
es decir, mucha paz, con árabes no se puede hacer la paz, son aramitas estos, reshaim. Entonces firmaron un tratado de paz, Am Israel gastó un montón de dinero, millonada de dinero, pero ellos ya estaban adentro y cuando querían sabían que podían hacer con Am Israel lo que se les pegara la gana. Entonces así fue, al final, finalmente los aramim mataron a mucha gente de Am Israel, a gente importante, a gente tzadikim, con todo el permiso del mundo. Después se fueron, querían matar también al rey Joash y lo torturaron y lo lastimaron y así. Y lo hicieron en parte de Kavaná para que la gente vea de que él no es ninguna divinidad, como muchas personas lo hicieron a él creer que era esa divinidad. Y al final lo que pasó es que contrataron a 2 empleados cercanos a Joash para que lo maten a Joash. Y Joash termina asesinado. Terminó muy mal todo esto, siendo él un tzadik grande. De hecho, nosotros leímos de adentro en un principio de su reinado que dice que Asa Yashar Bene Asher, Raka Bamot los Aru. No, las Bamot continuaban. Bamot no eran para la boda Zara, eran para Hashem. Que la gente le daba flojera ir al Bet HaMikdash, entonces hacía korbanot en donde se le pegaba la gana. Eso estuvo mal, pero fuera de eso, trató él de ser un rey bastante bien, nada más de que cuando una persona se cree que es Hashem, como él se autoimpuso que él era una divinidad, comete errores tan tontos como hacer estas cosas y se le suben el honor a Kinata, Babe, Akabot, Motzineta, Damina Olam, el honor se le sube a la cabeza y cree que él es implacable y cree que él puede hacer lo que quiere y que no pasa nada. Y comete estos errores que cometió. Por eso Hashem se vio la necesidad para que no tenga una pena tan dura en el Olam Haba, tener que castigarlo en el Olam Hazé con una muerte que fue bastante trágica. Entonces, a partir de ahí, de Israel vieron que los Malhuyot de Yehudá fueron castigados por esto, lo que hicieron con Zeharia y por la verá de poner una boda zará, porque a Joash lo empezaron a considerar como si él fuera una boda zará, por ser un desagradecido, por matar a Zeharia, etcétera, etcétera. Y bueno, este vergonzoso fin de él, por lo menos fue una forma de, estos Isurim los sirvieron a él para que él no tenga que sufrir en el Olam Haba. Muy bien, después de él sigue su hijo que se llamaba Joaha, perdón, ahora nos vamos, el Naví se va en el Perek, ya estamos en el Perek aquí, en el Perek Yudalet. En el Perek Yudalet nos dicen de que mientras Joash era rey el hijo de Joash se llamaba Joahaz, en el Malhut de Israel, el hijo de Joash se llamaba Amatzia, que fue rey mientras en Israel había un rey que se llamaba Joash, que era el hijo de Joahaz. Eran reyes simultáneos. Yo, Belineda, les voy a mandar al grupo una tabla de reyes para que tengan más o menos y que vean la simultaneidad de los reyes. No es información tan hashuba que uno la tenga, pero si el Naví la nombra es porque sí es importante que sepamos. Y 2, por un tema de conocimiento, el día de mañana escuchan el nombre Joahaz, Amatzia. Bueno, Amatzia también había un Naví, Amatzia que era un Naví de mentira, pero más o menos para que les retumben los nombres un poquito y se les haga un poquito de conocido. Entonces, lo que pasa es que este Amatzia es bastante tzadik, igual que su papá. Hace a Yashar Bene Hashem, Raka Bamot los Aru, no seguían las Bamot. Y cuando él ya se afianció bien en su reinado, entonces él buscó a las personas responsables de la muerte de su papá y las mató como venganza, como familia. Si estas personas no se escapaban a los Aremiklat, él tenía permiso de matarlos. La Torah permite, la Torah dice, tienes que ir a una ciudad refugio, pero Bejolofen, ellos pasaron un juicio, y aunque se iban a la ciudad refugio, después del juicio tenían que salir. La ciudad refugio lo que servía 100% es para la gente que mataba sin querer. Los que mataban a propósito se quedaban en la ciudad refugio hasta que se les hacía un juicio. Se les hizo un juicio y obviamente habían testigos que ellos habían matado al padre, etcétera, etcétera, entonces los mataron. Y la Torah nombra, el Naví nombra en el Perek Yudalet Pasuk Vav, Betfnei Amakim lo emit.
pero a los hijos de estas personas él no mató. Kakatú besefer, como dice en la Torá, Torat Moshe, como dice en la Torá, Ashetziva Hashem lemor, lo yumtu abot al banim, ubanim lo yumtu al abot. Los hijos no se mueren por culpa de los padres y los padres no se mueren por culpa de los hijos, porque hay un pasuk en la Torá, pregunta el Midrash, si hay un pasuk en la Torá que dice Poké Dabon Abot al Banim, a veces puede ser una situación así. Entonces contesta, cuando Moshe Rabenu está escribiendo este pasuk, Moshe Rabenu va con Hashem y le dice, Ribono shel olam, ¿cómo? Hay Reshaim que tienen hijos tzadikim y hay tzadikim que tienen hijos Reshaim. Entonces, ¿cómo? ¿Uno va a recibir el castigo del otro? Terach, por ejemplo, Obed Lamim, era un Obed Abodazara, y Abraham era un tzadik, y Hizkiyahu era un tzadik, y Ahaz era un rasha, Oshiyahu era un tzadik, y su papá Amón era un rasha. ¿Cómo es así? Es bonito, Naeshe, Yua tzadikim lokim beabona bien. ¿Vas a castigar a un Abraham Avinu por la bodazara que hizo Terach? No se puede hacer eso. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Limadetani, tú me estás enseñando cómo me tengo que portar. Fíjense, no se podría decir esto si no fuera que no está escrito acá. Entonces yo te prometo, Sheani me batel de Baray, yo me retracto, cabiajol, como si fuera. Yo me retracto, entonces, después como sigue en el libro de Devarim, lo yumtu abot abanim, ubanim lo yumtu alamot, kim ish vegeto yumatu. Cada quien se muere por lo que cada quien hace. Los padres no tienen su obligación de educar y de hacer hasta que los hijos tienen 12, 13 años. Después los hijos toman la decisión que quieren tomar y no se castiga a los padres por los hijos, al menos, ahora sí, ahora viene la Guemará y habla y analiza y checa todos estos datos, al menos que los hijos siguen haciendo la misma verá que los padres. En el caso que Abraham Avinu hubiera seguido haciendo bodazara, pues Abraham Avinu también lo hubieran castigado por la misma cosa que hizo su papá. Pero si los padres cambian o los hijos cambian, ya no se hace así. Ok. Entonces, él era muy respetuoso de eso y también hizo una guerra contra Edom y reconquistó algunas ciudades. Y en un momento dado que él veía que su ejército no tiene la fuerza suficiente para pelear en contra del ejército del enemigo, decide llamarlo al rey Joahaz, al rey de Israel, para que hagamos una alianza de paz. No es una idea tan loca lo que él tiene. Ya habían hecho alianzas el rey de Israel con el rey de Judá y le dice, ¿nos podemos unir para que me ayudes tú a pelear en contra de otros reyes? Diciéndole, Leja Nitrae Panim. ¿Por qué fue? Al principio fue como una alianza, después Joahaz se niega y Amatzia dice, vamos a pelear, hay una ciudad que me corresponde a mí y yo quiero recuperarla, ¿sí? Entonces, debido a eso es que Amatzia dice, yo quiero recuperar esta ciudad que tú la estás teniendo. Entonces Amatzia, Joahaz, le dice, no te conviene meterte conmigo porque yo tengo un ejército mucho más numeroso que el tuyo. Y le contesta con un ejemplo que trae sobre las plantaciones, sobre las plantitas. Y le contesta, sí dijimos, espera, a ver un minuto, sí dijimos lo de las, me lo brinqué acá, se me pegó la hoja, me lo brinqué, sí dijimos lo de Elisha, ¿no? Que se enfermó, que se iba a morir ya ahorita y que agarró las flechas, ¿o no lo dijimos? ¿No se acuerdan? Entonces interrumpo un minuto porque este es del Perek Yud Gimal. Cuando Elisha ahora va a fallecer, ya hizo los milagros que tiene que hacer y Elisha va a fallecer. Cuando Elisha va a fallecer, el rey lo va a visitar, el rey de Israel lo va a visitar y va a llorar con él y le va a decir, había Reje Israelu Farashá, parecido al mismo lashon que él se expresó mismo cuando fue con Eliyahu Anabí. Y Elisha en ese momento le dice, agarra un arco con flechas. Y dispara, ve hacia la ventana, y Elisha puso la mano de él sobre la mano de Joahaz, y disparó 3 y se detuvo. Y Elisha le dijo, lástima, hubieras disparado 6, 8, estos disparos son nebuot que tú vas a ganar, vas a ser victorioso en contra de Aram. Y es una lástima, si hubieras tirado más, hubieras veikita et Aram,
hubieras destruido Aram hasta la destrucción total y completa. Vaiksov Alavisha Elohim se enojó con él, Elisha, porque dijo, si hubieras matado 6-7 tiros, Az y quita et Aram Atkale, hubieras terminado con todo Aram. Nada más tiraste 3, entonces nada más vas a ganar 3 guerras. Y fallece Elisha, y Elisha fallece, y cuando lo entierran ahí, y después de unos años están enterrando a otra persona, pero como habían ataques de Aram, entonces en un momento que había un ataque inminente terrorista de Aram, la gente que está enterrando a esta persona iba hacia el Bet Haim, y en ese momento piensan, está por haber un ataque de Aram, y ellos se asustan, avientan en la mitzvah y se van corriendo. Y la mitzvah cae en el kever de Elisha, y Elisha no quería que esta persona que no era de su nivel esté enterrado junto con él. Entonces Hashem le hace un milagro, porque los tzadikim tienen poder afilu después de... Entonces esta persona revive. Es decir, Elisha revivió 2 casi, no mamás, no dura mucho tiempo esta revivió, no sé cómo se dice, Tchiat HaMetim, revive, se aleja un poquitito para que no esté cerca de Elisha y se vuelve a morir y después ya lo entierran bien, pero no lo entierran junto con Elisha. Hazal preguntan quién era esta persona, que Vayeyem Kobrim Ish, Veiner Raed Gedut Vayashlicheu Eta Ish, esta persona quién era. Entonces, Hazal lo que dicen es, ¿quién era? Aquí lo tenía apuntado. De Hazar, de Hayá, de Kambame, de Pama Shelishi, y era él un Naví Sheker. Esta persona era un Naví Sheker que Hashem no le permitió que esté junto con Elisha. Bueno, ahora sí continuamos con eso. Entonces, Yoahaz le dice a Amatzia, no te conviene a ti meterte conmigo, porque si nosotros nos vamos a pelear, mi batalla es mucho más, mi ejército es mucho más fuerte que tu ejército. Y le contesta con un ejemplo, y le dice en el ejemplo, Ahoah Hasher Lebanon, Shalach el Aeres Asher Lebanon Leemor, Tnaet Viteja Libni Leisha, Bataabor Hayata Sade Asher Lebanon, Batirmos Etajoah. Resulta, es una fábula esta. Resulta que había un joaj, que había una planta que tiene espinas, que será como un cactus, una cosa así. Es una planta de espinas, chaparrita, que ni siquiera es alta, no da frutos, no genera nada. Entonces, le dijo, ¿cómo se dice en español? Hay una palabra, cardo. El cardo que estaba en el Líbano le mandó a decir al cedro que estaba en el Líbano, ¿sí? Es decir, el cedro, que es un árbol fuerte, poderoso y muy, muy grande, que mi Tnaet Viteja Libni, que tu hija se case con mi hijo. ¿Cómo se le ocurre a un arbolito chiquitito que no tiene fruto, que no sirve para nada, que su hija, que el hijo de cactus se quiera casar con la hija del cedro? No viene en la cabeza. Entonces, rápido, esa idea es tan ridícula que Hayata Sade, que los animales salvajes aplastaron luego el cardo. No le entra en la cabeza a nadie una cosa así. Entonces, ¿a qué Iquita Edom, Unesajal y Beja? ¿Qué? Porque tuviste algunas guerritas con Edom y tú ganaste, ya te volviste muy prepotente y presumido, que quieres venir a pelear contra de mí. Vete a tu casa, quédate tranquilo y callado, yo te voy a aplastar a ti, no va. Velo llama a Amatzia. Amatzia no hizo caso. Vayal Yoash Melech Israel, Vaitrau Panim, Ube Amatzia Melech Yehuda, Bebet Shemesh Asher le Yehuda. Y obviamente Yehuda perdió, porque el ejército de Israel es guerra entre hermanos, Yehudim contra Yehudim. Vayanusu Ishle o Alab, se tuvieron que escapar. Veet Amatzia Melech Yehuda ben Yoash, ben Ahaziau, Tafas Yoash. Yoash lo atrapó. Yoash, siendo el rey de Israel, atrapa a Amatzia, al rey de Yehuda, Bebet Shemesh,
y lo llevó a Jerusalén y lo dejó ahí. Y se robó algunas cosas de Jerusalén, la Kajet Kolazá, Beta Keset, Beta Kelim, se robó cosas del tesoro de la Melujá, se robó cosas del Betamigdash. Bueno, no fue una cosa buena. Y después fallece Joash, el rey de Israel. Hay que tener cuidado porque hace poquito vimos Joash, el rey de Yehuda, ahora es Joash, el rey de Israel. Y Amatziau no lo mató. Eso es una cosa buena a su favor. Lo encerró en un lugar, después lo liberaron y siguió siendo rey. Amatziau fue rey durante 15 años, pero no era un buen rey. Entonces también lo terminaron matando a Amatziau. Y ahora vamos a ver quién es Azariau de su hijo, que fue un buen rey, y lo ponen a él en lugar de ser rey su papá. Y vámonos al Malhut de Yehuda, al Malhut de Israel, aparece un Yerobam nuevo, no el Yerobam ben Nebat como el primer rey de Israel, sino Yerobam ben Joash, que era rey de Israel, y obviamente era un rasha, y no siguió, fue la última del rey de Yehú, ya pasaron 4 generaciones, y Hashem se dio cuenta de que el pueblo de Israel seguía de mal en peor, y bueno, fallece y, el Yerobam es la tercera generación, va a faltar una 4ª generación, y ya la familia de Yehú ya no va a poder seguir siendo más rey. Ahora vamos al Malhut de Israel. El Malhut de Israel tiene Zehut de tener a un rey que se llamaba Azariau, era un rey bueno. Vayasa, Yashar, Beinei Hashem, era un rey bastante bueno. Nada más Rak Abamot no Saru, él no pudo tener Zehut de quitar la boda Zará. Y Hashem lo castiga y le manda Tzarat. El motivo es, dice Rashi, porque él entró sin permiso, él siendo de Yehuda, Nichnas le deja le actir a la Mizbeach a Ketoret. Se metió al Kodesh a hacer un Mizbeach de Ketoret. No se puede hacer eso. Los reyes de Yehuda son de Yehuda, no son ni Kohanim ni Levim. Entonces, no se puede. Dice el Midrash Rabbah, ¿por qué le dio Tzarat? ¿Por qué le dio lepra? Einaim Ramot Lashon Sheker, Beyadaim Shofchot Dam Naki, Lev Joresh Machshavot Aben, Yerraglaim Emarot Larutz Lerraa, Yofich Kezavim Achaker, Umeshaleach Medanim Beinachim. Esto lo estudiamos en Mishle, está en Mishle Perek Vav. Una persona que hace algunas de estas cosas que están desarrolladas arriba, al final termina haciendo cosas malas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que Shlomo Amelech describe arriba? O que es muy presuntuoso, o que es mentira, o que es un asesino, o que toma algo de poder que no le corresponde. Entonces, o una persona que corre para hacer una verá, o una persona que da un testimonio en falso. Cualquiera de estas cosas se llama que está odiado delante de Akadosh Baruj Hu. Dijo Rabbi Yohanan, vimos casos de todas estas personas que hicieron esta verá. De gente que mintió, de gente que hizo abodazará, todos estos casos ya vimos sus castigos. ¿De quién es la persona en el caso de que toma para sí, se adjudica para sí un poder que no le corresponde? Uziau. Uziau se quiso hacer un Cohen, y esto le volvió a pasar a la familia de los Hashmonaim, le pasó lo mismo. Ellos eran de Yehuda y se consideraron que ellos eran Kohanim, y se quisieron poner como Kohanim, y la familia de los Hashmonaim tuvo un tremendo final. No se puede, si uno es de Yehuda, es rey. Si uno es Cohen, no se puede ser Cohen y de Yehuda en el mismo momento, no existen las dos cosas. Entonces este Uziau o Azariá se equivocó. Bikesh le busque una gedola, ¿sí? Él quiso hacerse un Cohen Gadol, y pasó lo que pasó, recibió Tzarat. Shlosha la kube Tzarat. Otras más personas también recibieron Tzarat por hacer cosas que no podían, dice el Midrash. ¿Quién? Caín, Yob y este rey, Azariah, Uzía. Algunos lo llaman Uzía, algunos lo llaman Azariah. Porque ellos prefirieron, en lugar de dedicarse a estudiar Torah, prefirieron entregar su vida por cosas que eran más, que les daban más placer. Por ejemplo, Caín, dice el Pasuk, Caín allá obeda Tamá,
ve Ajal, ve Sabá, ve Dashen, él comía, él tomaba, estaba gordito, pero los korbanot para Kadosh Baruj Hu que traían era de lo que le sobraba, del pishtán, del lino que no estaba bonito. Entonces al final terminó mal. Ebel al contrario, Ebel agarró y traía de lo mejor. Muy bien. Job, ¿dónde está aquí lo de Job? Job también, Sheneemar, dice el pasuk, Veahí mikneu, shivat alafim tzon, vejule, vaya roeo tamberetz Israel. Y al final, uno de los castigos de los Isurim que le da a Shema Job es que tenga tzarad. Dice el pasuk, Vayajet Job bishchinra. Uziau, oeva damaya. A él le gustaba ser territorial, le gustaba tener territorios, porque el pasuk dice que él conquistó Eilat y hizo más cosas. Veloa betatorá. No se dedicó al estudio de la Torá como se dedicó ahora, vamos a ver, el próximo rey. Entonces Hashem lo castigó. Esa es una de las explicaciones. Entonces, o porque él se puso a hacer Ketoret sin permiso, o porque él, o porque él prefirió dedicarse a la conquista y construcción de ciudades en lugar de dedicarse a la Torá. O la tercera explicación es que Hashem ya había adelantado que a la familia de David iba a haber gente que va a tener Zarat. Cuando fue que David maldijo a Joab porque Joab mató a Abner ben Ner y a Amasá, todas estas cosas se cumplieron. Beal y Jared mi bet Joab, que no se quite de la familia, fue una maldición muy muy fuerte que David le dio a Joab, pero era de su propia familia, que van a ver Metzoraim, etcétera, etcétera. Entonces el Midrash desglosa quiénes eran los David y quiénes eran los Metzoraim que hubo en la propia familia de David Amelech por esa maldición que él dijo de su propia palabra. Ok, Shano Rabotenu, Minai le nesishen itztara sheino me visa irle a. De aquí se aprende también que él no pudo volver a ser rey otra vez, y mientras él era rey, fungía como rey, técnicamente no podía decretar como rey ni hacer leyes como rey porque él tenía tzarat, y al tener tzarat no podía tener contacto con la gente. Entonces estaba Bait HaHofshit, estaba en un lugar apartado, que dice Rashi, Asalo Bait Bebeta Kebarot, en un lugar donde hay tumá, él así podía estar. Se hizo una casa ahí y se quedó ahí. Mientras tanto, su hijo Yotam, que era un tzadik muy, muy grande, sesionaba él como si fuera el papá, pero uno de sus rasgos principales era muy humilde, y él cuando sesionaba no decía que era idea de él, sino decía que era a nombre del papá. Mi papá me mandó a decir que en este juicio tiene razón Perenganito. Mi papá me mandó a decir que hay que hacer tal cosa. Mentira, eran cosas de él, pero le decía el nombre del padre para darle cabot al padre. Muy bien, entonces en el año 38, que Azariahu era el rey de Yehudá, empieza a ser rey de Jariahu, el hijo de Jeroboam, sobre Israel, pero nada más 6 meses. Como era un rashad, viene otra persona que se llamaba Shalum ben Yabesh y lo mata y lo asesina, y aquí se termina la dinastía de Yehú, y va a empezar una situación en el reinado de Israel que un rey mata a otro rey y se pone como rey. Un rey mata a otro rey y se pone como rey. Y Shalum ben Yabesh empieza a ser rey y nada más es rey un mes. Y lo matan y se pone Menahem ben Gadi como rey y lo mata, y así cada quien se va poniendo. Viene Menahem, reconquista. Menahem sí hace una cosa buena, que es reconquistar algunas ciudades que habían sido agarradas por los goim, él la vuelve a reconquistar, y viene ahora el inicio de la decadencia de Malhut Israel. Va a empezar la primer ola de exilio del pueblo en manos de un rey que se llamaba Ful, el rey de Ashur, y le pagan a él, pero él se lleva un poco. Vaishka Menahem, y el Menahem se muere y su hijo Pekahia es rey. También lo van a matar, y así uno va a matar al otro, etcétera, etcétera. Otro que se llama Pekah lo va a matar a Pekahiau. En fin, cosas bastante tristes, y Ashur ya empieza a tener mucha presencia dentro de Israel como imperio asirio, y ya empieza a entrar a conquistar y a matar gente.
Mientras tanto, Hoshea ben Elá, que es el último rey que va a haber en Israel, él mata a Pekah y él se pone como rey. Hoshea es malo, igual que todos. Nada más tuvo una cosa que él hizo bien. Él quitó toda la guardia que había puesto Jeroboam ben Nebat para que los judíos de Israel no pudieran ir al Bet HaMikdash en Jerusalén. Él montó guardias, puso soldados. Y Hoshea ben Elá, un 15 de Av, de muchos años, es uno de los motivos que por eso no se dice Ana, decidió quitar esa policía y le dio permiso a los Yehudim para que puedan ir al Bet HaMikdash. Fue una cosa muy, muy buena. Pero dentro de todo lo bueno que hubo una cosa que no estuvo bien, que ¿qué fue? Los Yehudim ya se habían olvidado, los del Mahut Israel ya se habían olvidado que hay un Bet HaMikdash. Ya tantos años que hacían Abodá Zará, el Egel de Dani, el Egel de Betel, que ya no se acordaban. Y eso, el hecho que se quitó la guardia y que ya no había policía y que los Yehudim si querían podían ir al Bet HaMikdash, no iban. Entonces eso generó un kitruk muy fuerte en el Shammai, de que puedes ir al Bet HaMikdash y no vas. Eso generó un kitruk muy, muy fuerte en el Shammai y fue el acabose. Y acá terminó completamente el Galut de Israel y los Yehudim entran, el Melech de Ashur entra al Malhut de Hoshea ben Elá y se lleva a los Shevatim al Galut. Al exilio. Ahora, dentro de este exilio, les quiero decir que hubo más exilios, es decir, es muy importante esto para las personas que están tomando, ¿cómo se dice? Nota para que escriban. Mientras Pekahiau era rey de Israel, empieza el Galut de los Azará Shevatim, de los 10 Shevatim, se divide en 3. No fue todo en la época de Hoshea ben Elá. Galut número 1 fue en la época de Pekah, que se llevó una parte de los Shevatim. ¿Cómo fue esto? Vino un rey que se llamaba Tiglat-Pileser y invadió Eretz Israel con su ejército y atacó la parte esta, Reubén, Gad y medio Menashe, que estaban de este lado del Yardén. Entonces, el primer Galut fue que se llevó a Reubén, Gad y medio Menashe, ¿sí? Y entró también a la parte de Dan y se llevó a algunos Shevatim de Dan, se llevó al Shevet Zebulun, a todo Naftalí y al Shevet de Dan. A todos estos se los llevó a Ashur y se llevó la Abodá Zará que estaba ahí en Dan, el Egel de Dan también se los llevó, ¿sí? ¿Cuál era la shita que ellos tenían cuando entraban a un lugar, invadían y mataban? Se mataban a gente y después a las personas que las dejaban vivas no las dejaban vivir en su mismo lugar, las llevaban a otro lugar para que estén inseguras, no conozcan el idioma, no sepan y no se quieran rebelar, ¿sí? Ahora, cuando la gente de Israel se quedó, porque no se llevó a todos, se llevó nada más a estas partecitas que recién dijimos, se sintieron muy así amenazadas, entonces ahí fue cuando lo mataron y se puso a Hoshea. Mientras tanto, bueno, vamos a terminar con esta idea para no hacernos bolas. Espérenme. Es que aquí en Naví empieza a hablar de Ahaz. Ahaz lo vamos a dejar Besat Hashem para el miércoles que viene, porque Ahaz es el papá del Tzadik Hizkiyahu, que es el quien nos vamos a detener más. El segundo Galut de las 10 tribus es durante el reinado de Hoshea ben Elá. Entonces, en la otra fue Pekahiau y después viene Hoshea. Pekah y Pekahiau. Entonces, nosotros ya dijimos que... ¿cuántos años fue? 8 años después que Hoshea empezó a ser rey en Am Israel, vino otra vez a Ashur y invadió por segunda vez. Ahora el rey no se llamaba Tiglat-Pileser como el otro, se llamaba Shalmaneser, y Shalmaneser agarró todo el territorio de todo del otro lado de la orilla, y dijimos que Hoshea sacó la guardia, las guardias y todo eso, y el último, el tercer Galut, también fue en la época de él, cuando
vino Tiglat-Pileser y se llevó a todos los Shevatim que quedaban. Y aquí faltan todavía como 150 años para que venga Nebuchadnezzar y destruya el Bet HaMikdash. Pero ahora Eretz Israel se queda sin los 10 Shevatim, nada más con Yehuda y con Binyamin. Todos los otros fueron llevados a diferentes partes que entendemos de que el Galut de los Azara Shvatim es un lugar de que no sabemos bien a dónde están. Probablemente hoy ya estamos todos mezclados, pero en su momento no sabemos. ¿Cuál es el motivo que Hashem decidió terminar, que venga un Galut? En el libro acá de Melahim, el Naví, en el Perek 17, 18, va a explicar con lujo de detalles cuál es el motivo que Hashem se vio forzado a mandar ese Galut, que fue una cosa muy triste. ¿Cuáles son los pesukim que recalcan cuáles averot son las más fuertes? Obviamente, Avodah Zará, Gilui Arayot, Shfichut Damim, pero básicamente muchos es Ben Adam la Javero. El Bet HaMikdash no nada más se destruyó por Avodah Zará, Shfichut Damim. No el Bet HaMikdash. Estos 10 tribus no nada más fueron desterradas de la tierra de Israel por Avodah Zará, Shfichut Damim, Gilui Arayot. Básicamente es que los Yudim no se llevaban nada bien entre ellos, mentían, robaban, engañaban, pero muy duro. El Naví hace todo un desglose de todas las averot, no las vamos a decir, que no sea aquí truc sobre Am Israel tampoco. Lo que sí tenemos que saber es que Hashem tuvo mucha paciencia con nosotros. Esta historia tiene como 200 más, casi 300 años desde Jeroboam ben Nebat, y Hashem una y otra vez dice, si hacemos un desglose de los reyes, Hashem se los voy a mandar en foto del libro, es una cosa increíble. De eso cuando nosotros decimos en las Yud Gimel Midot de Rahamim, Hashem, Kel Rahum Behanun, Ere Hapaim, que Hashem alarga su enojo, Pashut en la historia se demostró muchas veces. Estuvo Jeroboam, que empezó a hacer Avodah Zará, Basha, Aja, Bombri, Yehu, muchos reyes, y todos ellos no respetaron lo que es la ley de la Torah. Unos más, otros menos. Ahab hizo tremendamente Avodah Zará, Jeroboam hizo al lado de Ahab, y Jeroboam era más chico, pero todos hicieron muchos, y cada rey aumentaba otra averá más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y eso terminó con la decadencia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dejó llevar por sus líderes y no hizo caso, y no... Es cómodo, es más fácil hacer Avodah Zará, no tienes nadie que te reclame, no tienes nadie que te diga nada. Y fue una decadencia muy dura, ¿sí? El Malhut de Yehudá, que estaba un poquito mejor que el Malhut de Israel, siguió durando 150 años más. Fue un poquito más extremo. El Malhut de Israel estuvo siempre mucho peor porque el Malhut de Israel hacía mucha más Avodah Zará que el Malhut de Yehudá. Pero bueno, la próxima clase va a estar mejor. Vamos a hablar un poquito de lo que los Jajamín dicen, a dónde están los 10 Shvatim perdidos. Diferentes opiniones de a dónde están. Nos vemos mañana. Besat Hashem. Bye, bye.